Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Éxodo capítulo 20, versículo 3. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Esto es todo lo que el Señor está diciendo con respecto a la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Muchos piensan que se reduce simplemente a estatuas y a... Cuando habla de dioses, habla que cuando nosotros le damos a alguna entidad, a algún ente, vivo o muerto, o alguna cosa, los atributos o las facultades de Dios, las propiedades de Dios, incomunicables, se transforma eso en un Dios. Por eso dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a ver lo que están hablando aquí el señor Alarcón con un joven, y el punto es que todo eso que expone el señor Alarcón está todo en su imaginación, no está en las escrituras. Por eso la idolatría sale de la imaginación del idólatra. Como el señor Alarcón es idólatra, él se imagina que un muerto le puede escuchar. Te va a un velorio y, bueno, sin herir susceptibilidades, hay personas que le hablan a la persona fallecida, yo he visto casos, y una persona no lo puede escuchar, no reacciona, no hace nada. ¿Por qué? Porque la persona está muerta. Si se murió hace unas horas y no lo puede escuchar, ¿cómo lo va a escuchar una persona que se murió hace 2000 años, que ni siquiera está la carne en esta tierra? Esa carne se la comieron los gusanos, se hizo polvo, se llegó a un estado de putrefacción, se puede decir, y como todos nos van a pasar porque estamos hechos del barro, estamos hechos de carne. No somos dioses, eh, no tenemos los atributos de la eternidad de Dios, digamos, en el sentido de que nosotros morimos, somos terrenales. Por eso el Señor le dijo allí a los discípulos o a la gente o a los judíos, le dijo, ustedes son de la tierra, yo vine del cielo, yo soy de otra clase, de otro tipo, yo soy celestial. Entonces, este señor Alarcón se imagina, tanto María o los santos, que son celestiales, si se puede decir de alguna manera, son todo eso está en su imaginación, todo eso está en su imaginación. Entonces eh, él cree que María lo escucha, que María, los santos lo escuchan. Entonces ese es el problema del idólatra, que todo vive en su imaginación, todo vive allí eh, en su mente idolátrica. Y él cree que María lo escucha. Por eso dijimos, si usted va a un velorio y le habla al muerto, el muerto no le va a contestar. ¿Por qué? Porque el muerto ya, el alma de esa persona ya no está ahí, ya está en otra esfera que no lo puede escuchar. Solamente ahí quedó el cuerpo, digamos, quedó la materia. Y lo, lo ridículo de creer que un muerto le puede escuchar, y mucho menos un muerto. Pues si una persona le habla a un muerto es una ridiculez, digamos. No le va a escuchar porque está muerto. Entonces el señor Alarcón es espiritista, digamos. Él habla con muertos. Al hablar con muertos se transforma en espiritista y eso es un pecado grave. Hablar con muertos es un pecado grave. Para el señor Alarcón es lo más normal del mundo ser espiritista, porque esto ronda lo que es hablar con muertos, tratar con muertos, es algo espantoso, digamos. Si él habla con María, que se murió hace 2000 años, es una cosa espantosa. Él habla con santos, dice que interceden, es algo espantoso, es algo del diablo, es algo diabólico. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y no solamente los santos y María, sino todo lo que ellos le atribuyen, los atributos de Dios, como es el purgatorio. Ellos le atribuyen la capacidad al purgatorio, el fuego del purgatorio de quitar los pecados. Ese atributo solamente lo tiene Cristo. Por eso Juan el Bautista dijo, de aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando ellos le atribuyen al purgatorio la capacidad de quitar pecados, de quemar pecados, lo están haciendo al purgatorio un dios. La hostia también es un dios, el dios de harina, porque dice que al comer el cuerpo, dice yo que es el cuerpo, no es el cuerpo, es harina. Entonces, hay dioses ajenos, como son el purgatorio, como es el rosario, como es la hostia, todos esos son dioses ajenos. Quiere decir
que ellos al atribuirle las facultades, las propiedades, las cualidades de Dios incomunicables, lo transforman a esos entes o esas cosas, no solamente las estatuas, en las imágenes, sino lo que es el bautismo en agua, por ejemplo, que ellos dicen que puede quitar el pecado original, como sucede en su bautismo de infante, que es absolutamente falso, ya lo he demostrado claramente, que el agua no puede quitar el pecado. El fuego del purgatorio no puede quemar el pecado. El... María no puede interceder por nadie, porque está muerta, ni los santos. El rosario no puede salvar a nadie. El cura Rabasi dice que el rosario, el que reza el rosario se salva indefectiblemente. Y si tiene algún problema, dice que María va a poner el grito en el cielo, se puede decir, reclamando por esa alma que estaba rezando el rosario, y el padre dice, no, tiene que creer en Jesucristo para que se salve. Entonces María empieza a revolver platos, empieza a pegar gritos, a hacer un escándalo. Entonces el Padre y Jesucristo y el Espíritu Santo tienen que agachar la cabeza y hacer pasar a esa persona que rezaba el rosario, que era totalmente idólatra y pasa al cielo. ¿Por qué? Porque María golpeó la mesa, pegó un puñetazo en la mesa y dijo, acá este católico pasa. ¿Por qué pasa? Porque ha rezado el rosario. Entonces el padre tiene que agachar la cabeza y dejarlo pasar. Eso es lo que cree esta gente. Esto es lo que es la idolatría. Atribuirle a estos ídolos, a estos falsos dioses, el poder, la capacidad de salvar un alma. Esto es lo que cree el señor Alarcón. De tal manera que dice que su padre espiritual, digamos, su mentor es el padre que llaman ellos, falso, padre de la mentira será, el cura Rabasi, totalmente anticristo, una persona que se opone a Cristo, que odia a Cristo, porque hay que odiar a Cristo para hablar todas estas cosas, es decir, que el rosario puede salvar y que si tiene algún problema el que reza el rosario, María hace un escándalo en el cielo para que lo dejen pasar, es una persona, un anticristo, una persona que odia a Cristo. ¿Cómo va a poner la obra de Cristo por debajo de un plástico, de una crucecita de madera, unas pelotitas y un hilo? ¿Cómo? Eso es una cosa totalmente diabólica. Entonces lo que cree el señor Alarcón es pura idolatría y esparce la idolatría, la cual va a pagar en el día del juicio todas las cosas que está haciendo. Y por supuesto, nadie va a querer estar en los zapatos del señor Alarcón cuando se enfrente cara a cara con la roca eterna, Cristo Jesús, allí en el juicio. Ni los mismos católicos van a querer estar en el lugar del señor Alarcón. El día, lo mismo que el señor Toro, Plasencia, todos los que hacen apología por la mentira católica, tendrán que, van a ser los menos... en este momento muchos quisieran ser Alarcón, muchos quisieran ser Plasencia, o todos los apologistas católicos, los cuales ellos admiran e idolatran. Pero en ese día van a decir, por lo menos no fui Alarcón, por lo menos no fui estos que defienden la mentira. Porque va a ser tremendo ese día, va a ser tremendo. Entonces, esta es la paga del idólatra, la paga del idólatra. Y en 21.8 dice que los mentirosos, todos los mentirosos y los idólatras irán a ser arrojados al lago de fuego. Entonces vamos a escuchar un poquito lo que dice este señor para ver lo que enseña y lo que esparce en las redes. Recordá una cosa, recordá que lo que hace el católico cuando le reza o ora a algún santo, el santo no es la fuente de poder que es capaz... Dice, el santo no es la fuente de poder, claro, es el medio. O sea, la fuente del poder es Dios. Por eso ellos dicen, nosotros no somos idólatras porque no reemplazamos a Dios. Por supuesto no reemplazan a Dios. Lo que hacen es reemplazar el medio para llegar a Dios. El medio es Cristo, Jesús, como dice en 2.5 de Timoteo. El medio, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces el punto es el medio. Dice nosotros... Vamos a escuchar una vez más a ver lo que dice. A mí me cuesta mucho el tema de, por ejemplo, María y el tema de los santos. Recordá una cosa, recordá que lo que hace el católico cuando le reza o ora a algún santo, el santo no es la fuente.
dice que le reza o le ora a algún santo. ¿Dónde está escrito eso que una persona le puede rezar u orar a un santo que ya está muerto, por supuesto? No estamos hablando de personas vivas, él está hablando de personas que se murieron hace miles de años. Eso es, como dijimos anteriormente, eso es espiritismo. Hablar con un muerto es espiritismo, no está permitido por el Señor. Entonces dice, lo que hace el católico, ya está reconociendo que es idólatra. Al solo hablar con un muerto, le está atribuyendo al muerto el atributo incomunicable de Dios, de la omnipresencia, por ejemplo, o de la omnisciencia, o de la omnipotencia, que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo... que está presente en todo lugar, como él dijo una vez, que María no lo sabía todo, pero sabía muchas cosas. Pero ¿de dónde saca eso? María fue una persona, una mujer común y corriente, digamos, fue una mujer judía que amaba a Dios, pero ella no conocía los idiomas de los dialectos del mundo, por ejemplo. ¿En qué momento ella aprendió los dialectos del mundo o los idiomas del mundo para ella escuchar o entender todos los idiomas, los cuales ahora, por ejemplo, ella, si él estaría presente hace 2000 años y hablaría con María, y él hablaría en castellano, María no le entendería. ¿Por qué? Porque María hablaba hebreo. Hablaba otro idioma, digamos, si se puede decir. Y si María le hablaba a él, el señor Alarcón no le iba a poder entender. Él cree que después de muerta, María tiene unos atributos y que son los atributos incomunicables de Dios, de saberlo todo. Pero, por supuesto, como el señor Alarcón es un sofista, es una persona engañadora, es una serpiente, porque es astuto como una serpiente, él dice, está bien, María no es omnisciente, sino que sabe mucho, dice. ¿En qué momento aprendió todo eso? Después que se murió, dice que se puso a estudiar todos los idiomas. María se murió y empezó a estudiar. ¿Cómo un muerto va a estudiar? ¿Cómo un muerto va a aprenderse todos los idiomas de todo el mundo, de todos los tiempos? ¿Cómo? Eso todo vive en su imaginación, no es verdad. Todo eso está en su imaginación. Por eso, el cristiano tiene que ir siempre a las Escrituras, no salirse de las Escrituras. ¿Qué es lo que hace el señor Alarcón? Negar las Escrituras, porque en las Escrituras no está lo que él dice. Simplemente por eso. Porque el catolicismo romano no existe en las Escrituras. Entonces él tiene que negar que la sola Escritura es la voluntad de Dios, que solo creamos en las Escrituras, que no creamos en cuentos y en fábulas artificiosas, como dice el mismísimo apóstol Pedro. Entonces todo eso es un invento, todo eso está en su imaginación. Ustedes lo pueden escuchar, que todo eso está en su imaginación. Vamos a escucharlo de vuelta. Que todo eso está en su imaginación. A mí me cuesta mucho el tema de, por ejemplo, María y el tema de los santos. Recordá una cosa, recordá que lo que hace el católico cuando le reza o ora a algún santo... Con eso ya es idólatra el católico. Dice, acordate lo que hace el católico cuando le reza o le ora a un santo. Ya eso es idólatra. Porque está hablando con un muerto. No solamente un idólatra, sino un espiritista que se comunica con los muertos. Usted observe la negrura diabólica de la doctrina católica. No cualquiera entra en una sesión espiritista, se toma de las manos e invocan muertos. No cualquiera. Se sabe que mucha gente lo hace, pero no cualquiera. Una persona de la calle, de a pie, si se puede decir, común y corriente como nosotros, no se atrevería a hacer esas cosas. Encerrarse en un cuarto semioscuro, tomarse la mano e invocar espíritus de muertos. Hay gente que lo hace, pero es algo aterrador. Y que de repente salga una voz de entre las cortinas de la oscuridad y le empiece a hablar a la gente. Eso es lo que hace el señor Alarcón. Porque si él dice que habla y dice que María está viva, María le tiene que contestar. ¿Quién le contesta? Un demonio. Si le habla a María, le está hablando un demonio, porque María está en otra esfera. María está muerta, remuerta. Ya está descarnada, digamos. No tiene cuerpo, tiene su alma y su espíritu esperando, cesando de sus obras, como dice en Apocalipsis 14:13, cesando de sus obras para ser resucitada y que sean recordadas en ese momento en la presencia de Dios. Entonces el señor Alarcón vive en un mundo de fantasía, en un mundo de idolatría, por eso será condenado, por haber rehusado creer en el Dios invisible, en el Dios
creador de los cielos y la tierra, en Jesucristo. Él al rehusar en creer y preferir creer en muerto, él no cree en el vivo para creer en muertos. Él no cree en el Dios vivo que resucitó para creer en muertos que no han resucitado. Eso es todo. Eso es la idolatría. Y si él dice que los católicos le rezan o le oran a los santos que están muertos, precisamente eso es la idolatría, lo que está negando el Señor. Está negando el Señor. Es algo que ya está consumado. Es algo que está consumado. Por más que lo niegue, ya murieron. No están vivos. Y si uno le pregunta dónde está María, y que me señale dónde está María, porque él dice que está viva María. Eso vive en su imaginación. María no está viva. Y si él dice que está viva, que nos lleve a todos a saludar a María, que la vamos a ir a saludar a María y le vamos a dar un abrazo porque es nuestra hermana en Cristo. Pero está muerta. María está muerta, remuerta, igual que Pedro. Ellos tienen como cabeza, como roca, como líder a Pedro. Y Pedro está muerto. Y lo de la asociación es absolutamente falsa. Por eso el Señor dijo, el que los oye a ustedes, me oye a mí. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Le estaba hablando a los apóstoles. El punto es que los apóstoles se murieron. ¿Cómo llegó para recibir a los apóstoles? Si ya se murieron. Entonces el catolicismo se inventa lo de la asociación que no está en ninguna parte de la palabra. Cuando el Señor dice el que los oye a ustedes y los recibe a ustedes, me oyen a mí, me reciben a mí, está hablando de las escrituras. A mí me cuesta mucho el tema de, por ejemplo, María y el tema de los santos. Recordá una cosa. Recordá que lo que hace el católico cuando le reza o ora a algún santo, el santo no es la fuente de poder que es capaz de causar lo que nosotros deseamos. Claro, el santo no es la fuente de poder, pero es el medio que ellos usan para llegar a la fuente de poder. Ese es el pecado. Porque dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El punto es el mediador, como dijimos en otro video, que el señor Santiago Alarcón cree que puede llegar a Dios por medio de gente muerta. María está muerta, los santos están muertos, Pedro está muerto, Pablo está muerto, están todos muertos. Y él quiere llegar a Dios por medio de muertos. Y el medio es alguien que está vivo y se llama Jesucristo. Esa es la idolatría. Por supuesto que el señor Alarcón no lo entiende porque no le da para llegar a esa deducción. Que un muerto no lo puede comunicar con Dios. Ese es el problema que tiene. Él cree que un muerto le oye y un muerto... Es lo mismo querer recorrer, como hablamos en otro video, recorrer el país con un auto que no tiene nafta. Por más que acelere, por más que volantee, el auto sigue en el mismo lugar. Es lo que hace el señor Alarcón. Dice, o en un micro. Le dice a todos los católicos, suban, que vamos a recorrer el país, pero resulta que el micro o el bus no tiene nafta. Entonces el señor Alarcón hace como que va viajando por el país, pero es solo su imaginación. Porque el micro o el bus está en el mismo lugar y todos los católicos están en el mismo lugar. ¿Qué es lo que le dice el señor Alarcón? Bueno, ahora estamos por esta provincia, ahora pasamos por esta ciudad, llegamos al norte, vamos al sur, al este, al oeste, y les va comunicando todo el viaje a los católicos. Los católicos que están adentro se tienen que imaginar también que van viajando y que van recorriendo el país. El punto es que están en el mismo lugar, no se han movido de ese lugar. Y esa es la idolatría, pura imaginación. Él cree que María lo escucha, él cree que los santos lo escuchan, y están todos muertos. Ya dijimos, si un muerto hace 10 minutos que se murió, por más que usted le hable, no le contesta, porque ¿y cómo le va a contestar y le va a hablar una persona que se murió hace 2000 años y que ya su carne se desintegró y se hizo polvo, se hizo tierra? ¿Cómo le va a escuchar? Es algo absolutamente imposible. Es algo que está en la mente del idólatra. Y el idólatra ve todo, a su ídolo ve en todos lugares, como una persona enamorada. Todos nos hemos enamorado alguna vez. Y vemos al objeto o a la persona a quien amamos en todo lugar. En todo lugar. Y hablamos a todos de lo que amamos. Eso es todo. Es un fanatismo. Se llega a un fanatismo. Si usted habla con una persona enamorada, siempre le va a hablar de su amor. Digamos. Y es lo que hace el señor Alarcón y lo que hacen los católicos. En todos lados ven a su amor. Ven a María, ven a los santos, ven al Papa, ven la iglesia. Abren las escrituras y en todos lados ven
a sus ídolos. El Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí, dan testimonio de Cristo. No dan testimonio ni de María, ni de la iglesia, ni de Pedro, No, las Escrituras dan testimonio de Cristo. Hablan de Cristo. Todas las Escrituras, desde Génesis y Apocalipsis, hablan de Cristo. Entonces, el Señor cree y quiere recorrer el país con un bus que no tiene nafta. Entonces él acelera y le dice a los católicos, estamos viajando, ya estamos llegando a cierto lugar, acá hay muchos lugares lindos. Bueno, ya llegamos a las cataratas del Iguazú, o Teoserni, no, están en el mismo lugar. No se movieron, pero los católicos se imaginan que están en las cataratas del Iguazú. Dice, ahora vamos a ir al sur, vamos a ir a la Patagonia, miren las montañas, miren el clima, miren los animales, etc. Pero están en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no tienen asta. ¿Por qué? Porque ellos se quieren comunicar por un medio que está de gente muerta. Al estar muertos están inertes, sin actividad. Es lo mismo que este bus o este coche sin asta. Está en el mismo lugar. Haga lo que haga, está en el mismo lugar. Él se quiere comunicar con puentes que están muertos. El punto es el medio. Él dice que esos puentes no son Dios. Por supuesto que no son Dios, son el medio para llegar a Dios. Y ese es el problema que ha tenido Satanás desde el principio y el problema que tienen los idólatras. Y llegar a Dios por otros medios. En Babilonia, o la Gran Babilonia, tiene su medio, que es su torre. Su torre son sus obras, su religión, su estructura. Cosas hechas por hombres. Esto es lo que dice el señor Alarcón, es una creación de hombres. O sea, todo lo que él se imagina salió de su mente, de su imaginación. Por eso es idolatría. Vamos a escuchar un poquito más. Que sea. Lo que el católico hace es pedirle que interceda delante de Dios. Cuando vos le pedís es pedirle que interceda delante de Dios. Lo hablamos muchas veces y está bastante trillado el tema ahí. Que interceda por nosotros, dijimos, bueno. Te ponemos un abogado, pero resulta que hay un detalle. El abogado que te ponemos está muerto. O sea que lo que el señor Alarcón le vende a los católicos es un abogado muerto para que los defienda en un juicio. No sé quién contrataría a un abogado muerto. Me dice, bueno, te traigo un abogado. Dice, uno se pone contento, va a defender mi causa, mi juicio. Pero resulta que cuando le traen un féretro con un muerto adentro. Dice, bueno, acá está el que te va a defender. Entonces, esto es lo que ofrece el señor Alarcón, muertos. Cobra un viaje, como dijimos lo del bus, dice, vendo pasajes para recorrer el país. Entonces todos compran contentos, se suben al bus y dice, bueno, ahora se tienen que imaginar el viaje porque no tengo nafta. Es toda imaginación. La idolatría es solamente imaginación y ese es el pecado del idólatra. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el apóstol Pablo dice que hay un solo Dios. ¿De dónde salen esos dioses ajenos? De la imaginación, porque los dioses ajenos no existen. Cuando el Señor habla de dioses ajenos, significa todo lo que sale de la imaginación del hombre. Esos son los dioses ajenos. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Ellos honran muertos, evocan muertos, espíritus de muertos, por lo cual está Dios ha prohibido en 20:27 de Levítico. Y esa es la condenación del hombre. Intercesión a la Madre de Dios por causa de su santidad. La Madre de Dios, como si Dios tuviera madre. Dios no tiene madre. Ni Jesucristo tiene madre. Jesucristo, simplemente María fue la portadora del Hijo de Dios. O sea, lo gestó, digamos, lo tuvo en su vientre y lo parió, lo crió, lo amamantó, pero no era la madre, digamos, que le dio de su sustancia, porque María era criatura y Jesucristo era el creador, o sea que es incompatible el uno con el otro. Por eso Jesús le dijo así en la boda de Caná, ¿qué tiene que ver conmigo, mujer? Nosotros, vos y yo no tenemos nada que ver, digamos, vos no me podés dar órdenes a mí, porque yo soy el creador, yo soy Dios y vos sos una criatura. María se estaba metiendo, María había perdido el rumbo, el norte, le quería decir a Dios lo que tenía que hacer Dios. María perdió el rumbo, le dicen, pero María, ubicate en tu lugar,
vos sos una criatura, yo soy Dios, yo sé exactamente lo que tengo que hacer. María en ese momento se le había cruzado que era la madre de verdad. María fue madre en el sentido de que lo gestó, digamos, lo tuvo en su vientre 9 meses, pero Jesús es el Verbo encarnado. O sea, él dice que él descendió, él vino del cielo. ¿Cómo vino del cielo? Vino completo, vino entero, vino encarnado del cielo, y el Espíritu Santo lo colocó allí, al Verbo, en el vientre de María. Entonces, es Dios encarnado. No tiene nada que ver el uno con el otro. Y él dice la madre de Dios, que el señor Alarcón cree que Dios tiene madre. O sea que su mente no le da para entender que Dios no puede tener madre y Jesucristo tampoco, porque Jesucristo es el creador. Si Jesucristo hubiera tenido de la carne de María, Jesucristo hubiera pecado, porque la carne de María tenía tendencia al pecado. ¿Por qué? Porque María fue sacada del barro, porque era descendiente de Adán como somos todos nosotros, descendientes de Adán. Y todos los descendientes de Adán tienen tendencia al pecado. Pero Cristo ya vino encarnado desde el cielo, porque Él se hizo carne. Él se hizo carne. No se hizo harina, como dicen los católicos, que se hizo harina. ¿Dónde dice la palabra que se hizo harina? La palabra dice que Cristo, el Verbo, se hizo carne. Él se hizo carne. Él no tomó la carne, Él tomó carne, se convirtió en carne, se puede decir. Pero Él no tomó carne de María, porque si Él hubiera tomado carne de María, no habría salvación para la humanidad. ¿Por qué? Porque María es corruptible, o era corruptible. Tenía tendencia al pecado y pecaba, por cierto que pecaba. Por eso el Señor no la honró, el Señor, cuando ella vino allí en 12:48-50, ella vino allí de Mateo, vino y quiso, con sus hijos, llegó y Jesucristo la deshonró. La palabra del Señor dice que honra a tu padre y a tu madre. Entonces, deshonrar al padre y a la madre era pagado con la pena de muerte según la ley judía. Jesucristo no la honró, porque prácticamente le dio la espalda y dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sino aquellos que hacen la voluntad de Dios. Esos son mi familia, dijo, los que hacen la voluntad de Dios. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, a la que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, María no era la madre, porque si hubiera sido la madre María, Jesucristo hubiera pecado. Y si hubiera pecado, Jesucristo nunca hubiera salido del Hades. ¿Por qué? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado de la ley. Si Jesucristo hubiera pecado, la muerte hubiera tenido poder sobre Jesucristo. Como María no era la madre y Jesucristo la deshonró porque le dice, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera. Cuando dice tu madre, tiene un sentido que María lo gestó, o sea, lo contuvo durante 9 meses y lo parió, lo amamantó y lo crió, por supuesto. En ese sentido sí era la madre, pero no era una madre que le dio de su sustancia, no era del tipo de la clase de María, que era humana. María en el sentido, Jesús también, era el Dios, Jesucristo es el Dios humanado. O sea, Jesús tenía humanidad, si se puede decir, o sea, cuando dice humano quiere decir que se empatizó con nosotros, se hizo carne para participar de carne y sangre para salvarnos a nosotros, por amor a la humanidad. Pero no era carne, no recibió, digamos, de la carne de María o de la sustancia de María, porque María era corruptible. Al ser corruptible, ¿por qué era corruptible? Porque fue sacada del barro. Todo lo que nadie se atrevería a comer barro. ¿Por qué? Porque hay corrupción en el barro. Hay bacterias, hay enfermedades, hay virus, hay de todo en el barro. Entonces nadie comería carne porque es algo corruptible o corrupto o sucio. Entonces nosotros estamos formados del barro o hechos del barro, por eso somos corruptibles y tenemos tendencia al pecado.
Entonces, María no era la madre, en ese sentido no era la madre. Sí lo portó. Estamos diciendo que era madre en el sentido, por supuesto que el católico y el idólatra siempre va a decir, pero viste, dijiste que es la madre. Por supuesto, es la madre en el sentido que lo portó, pero no le dio de su sustancia, no le dio de su naturaleza. Jesucristo tenía, por supuesto, doble naturaleza. Naturaleza humana y naturaleza divina, se puede decir. Por eso era el Dios humanado, el Dios que se humanó, el Dios que se hizo misericordioso, digamos, se empatizó con la humanidad, haciéndose carne. Pero María no le dio, porque si María le hubiera dado, Jesús hubiera pecado. ¿Por qué? Porque María tenía tendencia al pecado, como todos los seres humanos. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. Entonces este Señor dice que María era la madre de Dios encima, ni siquiera la madre de Cristo, la madre de Dios, dice. Por eso es idólatra. Ellos creen que María, por eso la endiosan a María y por eso son idólatras, y por eso están condenados por ser idólatras, por hacer a María una diosa, porque si es madre de Dios es una diosa. Y dice, no, nosotros no creemos que es una diosa, pero entonces no le digan que es madre de Dios, digan que es María. La madre de Cristo en el sentido que lo portó, lo parió, lo amamantó y lo crió. En ese sentido sí. Pero ni siquiera Jesucristo nunca la llamó madre. Y cuando le dicen, aquí tu madre y tus hermanos te buscan, Jesucristo prácticamente les dio la espalda, no la honró a María, porque si Jesucristo la hubiera honrado a María, si María hubiera sido su madre, Jesús no hubiera pecado y hubiera dicho, adelante madre, adelante mamá, pasa, aquí tienes, esta es mi madre. Jesucristo no dijo eso. Entonces no la honró. Como digo una y mil veces, prácticamente le dio la espalda y dijo, Cristo, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, no extendió sus manos hacia María, extendió las manos hacia sus discípulos. Y le dijo, aquí mi madre y mis hermanos. Qué golpe, ¿no? Que para María y para los hermanos mismos. Ni siquiera era hijo de María ni hermano de sus hermanos, en el sentido que él es venido del cielo. Por eso le dijo al Señor, ustedes son de la tierra, yo vine del cielo. Y este Señor se atreve a decir que María era la madre, por eso es idólatra. Pero como está en plena ignorancia, está en plena oscuridad, no lo entiende ni lo quiere entender. Porque él, las personas pueden captar el Evangelio y pueden comprender el Evangelio, que Jesucristo es la salvación, pero no quieren creerlo, como le pasó a los judíos allí en Juan 6. Dice que se fueron. ¿Por qué? Porque no creían. O sea, comprendían el mensaje, pero no creían. No creían. Entonces se cae en la más densa idolatría, como le pasa aquí al señor Alarcón. Y amistad con Dios, ella se encuentra en un lugar súper favorable. Ahí vamos a escuchar. Pedís una intercesión a la Madre de Dios por causa de su santidad. Vamos a escuchar. Ahora a algún santo. El santo no es la fuente de poder que es capaz de causar lo que nosotros deseamos que sea. Lo que el católico hace es pedirle que interceda delante de Dios. Cuando vos dice que María interceda delante de Dios, o los santos intercedan delante de Dios. Ellos están muertos, ellos no tienen ninguna actividad, como dice en 14:13 de Apocalipsis. Ellos han cesado la actividad y vendrán a memoria el día que resuciten. Eso es todo, punto. El único que intercede, como dice allí en Hebreos 26 o 24, dice que Jesucristo es el intercesor. Dice el 23, vamos a leer, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Cuando habla de sacerdocio habla de intercesor, o sea, el sacerdocio es el puente entre Dios y los hombres. En aquella época, en la época levítica, en la época de Aarón, había un sacerdocio que hacía de puente, o sea que era un tipo y figura del puente, del verdadero puente o pontífice que es Cristo. Entonces dice, mas por cuanto permanece para siempre, está hablando de Cristo, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, un sacerdocio que no se puede cambiar, un sacerdocio que no se puede transferir, un sacerdocio único. Entonces, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo para siempre, para interceder por ellos.
7:25 de Hebreos, para interceder por ellos. Dijimos que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, es Jesucristo, porque Él está vivo. María, los santos están muertos. Esa es la diferencia, que este señor quiere recorrer el país con un auto que no tiene nafta. Él quiere que lo defienda un abogado muerto o una abogada muerta. Por eso no tiene salvación. Si usted va a un juicio y lo defiende un abogado que está muerto o una abogada que está muerta, lo más probable es que lo metan a la cárcel. Es lo más probable porque el abogado no lo puede defender, porque el abogado no puede hablar, no puede emitir argumentos o defensas o razones porque está muerto. Y este señor dice que estos muertos son los que interceden delante de Dios. Dios no ve a nadie, Dios ve a una sola persona, a su hijo, a nadie más. No ve ni a María, ¿no? Porque están todos muertos. Aunque para Dios dice que están todos vivos, por supuesto. Para Dios están vivos, pero para nosotros están muertos. Eso es lo que no entiende esta gente. Por eso ellos se hacen dioses. Por eso la serpiente le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis el fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ellos se creen que son como Dios, ellos creen que pueden hablar con los muertos. Ellos dicen Moisés y Elías hablaron con Jesús. Claro, Moisés y Elías hablaron con Jesús, pero no hablaron con Pedro, con Andrés, con Juan, no hablaron con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Dios ahí demostró, Jesucristo demostró que Él es Dios. Que el que habla con los que están muertos es Dios, no los hombres. Los hombres no podemos hablar con los que están muertos. Eso es un atributo que solamente lo puede hacer Dios. Hablar con la gente que ya se murió solamente lo puede hacer Dios, no nosotros. Y ellos se creen dioses, que pueden hablar con muertos. Eso lo hace Dios. Si Jesucristo habló con Moisés y Elías, que estaban muertos, demostrando que Cristo es Dios. Porque eso solamente lo puede hacer Dios. Ni Pedro, ni Juan, ni Santiago hablaron con Elías ni con Moisés. El que habló con ellos fue Jesucristo. Entonces, él dice que los santos tienen la capacidad de interceder. Eso es absolutamente falso. Falso, porque están muertos. Y ni un muerto lo puede defender a usted. Te ponga la confianza en un abogado muerto a ver cómo le va a ir. Y eso es lo que le pasa a los católicos. Dicen, bueno, María me defiende, como hablamos del rosario. Dice Rabasi que si el que reza el rosario se salva indefectiblemente, porque si hay algún problemita, María pega un grito en los cielos y todos salen corriendo a meter a ese católico en el cielo. Hizo una intercesión a la Madre de Dios por causa de su santidad. Por causa de su santidad. Acá nosotros vimos que Jesucristo mismo dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos sino los que hacen la voluntad de Dios? ¿Qué estaba diciendo? Que María y sus hermanos, entre comillas, no estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Quién estaban haciendo la voluntad de Dios? Los que estaban escuchando el mensaje. ¿Qué hacía María por ahí con los hijos? ¿Qué hacía? Estaba fuera del círculo de la voluntad de Dios. ¿Qué era hacer la voluntad de Dios? Escuchar al Maestro, escuchar a Cristo, escuchar a Dios. Y María no lo estaba haciendo. O sea, Cristo le dijo, María, no estás haciendo la voluntad de Dios. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. María pecaba, por supuesto que pecaba, porque era una mujer de carne y hueso, no era un ángel. Y aún los ángeles, dice que se les encontró necedad a los ángeles. El mismo Lucifer era protector de un querubín protector. Decía, ¿de qué lo protegía? Porque los ángeles se podían rebelar como se rebelaron. ¿Por qué? Porque hay un libre albedrío. La criatura se puede rebelar porque tiene voluntad propia. Entonces, María pecaba. Y Cristo se lo dijo en la misma cara a María. ¿Qué tienes que ver conmigo? Vos pecás, yo no peco. Lo que Cristo le quiso decir a María allí en Juan 2, en las bodas de Caná. Acá hay una diferencia en María. Vos pecás, yo no peco. ¿Qué tienes que ver vos?
Yo con vos conmigo, no tenemos nada que ver. Yo soy el creador, vos sos la criatura. Mis pensamientos son mucho más altos que tus pensamientos. Así como están separados la tierra de los cielos, así están separados nuestros pensamientos. Es lo que Dios le quiso decir. Y este hombre dice que María tenía una santidad, que por su propia santidad podía llegar a Dios. Eso es absolutamente falso. Falso, falso, falso. María, como todos los seres humanos de esta tierra, hemos pecado. Hemos pecado, pecamos y pecaremos hasta el día que nos muramos. Ahora, por supuesto, estamos regenerados, tenemos el nuevo nacimiento, amamos a Dios y le hemos dado la espalda al pecado. Pero ¿qué sucede? Como decía Pablo, hay una fuerza en mi carne, que se revela con la ley de Dios. Simplemente es eso, el cristiano lucha con el pecado. Pero el cristiano ya ha sido perdonado de todos sus pecados. Y amistad con Dios, ella se encuentra en un lugar súper favorable. Dice que está en amistad con Dios. No. Nosotros somos hijos de Dios por gracia, por medio de la fe, no por obra. No es que el católico cree que son amigos de Dios, porque hacen buenas obras, porque se portan bien, porque creen en toda la doctrina católica. Ellos creen que son amigos de Dios. No, nosotros somos hijos o no somos hijos. Estamos en Adán o estamos en Cristo, una de dos. No hay cosas intermedias como quiere enseñar este señor, falsamente, por supuesto, porque esto es una doctrina de demonios. Decir que María está en un estado superior de santidad, de amistad con Dios, que tiene unos privilegios, eso es absolutamente falso, eso es mentira. María está muerta, María no tiene ningún privilegio. Si lo tuvo el privilegio fue haber tenido al Hijo de Dios en su vientre, eso y nada más. Lo crió al Hijo de Dios, lo amamantó, lo abrazó, lo cubrió. Ese es el privilegio. Ahora ya murió, ya está, ya pasó, digamos, sus 15 minutos de fama, como se puede decir, con todo el respeto que se merece María. Pero eso es todo, lo mismo que Pedro, lo mismo que Pablo, tuvieron sus 15 minutos de fama, de gloria en esta tierra y punto, se murieron todos, como todas las criaturas. Morimos, nacemos, crecemos, nos multiplicamos y morimos. No somos dioses, no somos Dios. Y este señor Alarcón, él se cree un Dios, porque él dice cree que María dice que lo puede escuchar a todos los católicos en todo lugar y en todo tiempo. Cuando ella resucite, cuando Dios la resucite a María, ¿ella va a tener sus atributos? Si ella tiene esos atributos de estar en todo lugar, en todo tiempo, de escuchar a todos los hombres, todos los católicos, de todos los idiomas, de todos los dialectos, María sería una diosa después de resucitar. Pero María no va a ser una diosa después de resucitada. María va a ser María, con un cuerpo, por supuesto. Ella no tiende al pecado, con un cuerpo nuevo. Pero va a seguir siendo María, como yo voy a seguir siendo yo, y todos los cristianos vamos a seguir siéndolo. Vamos a tener un cuerpo que no tiende al pecado, por eso dice que vamos a ser semejante a Él en eso, en que ya nuestro cuerpo no va a pecar, o no va a tener tendencia al pecado. Entonces, este hombre vive en un mundo de fantasía, en un mundo de idolatría, en un mundo de idólatras, que viven en fábulas, en cuentos, y en todo eso. Reino de Dios. Y a causa de ese lugar favorable delante de los ojos de Dios. Ese lugar favorable. ¿Dónde dice la Biblia que María tiene un lugar favorable después de muerta? ¿Dónde lo dice? Ni siquiera de viva, que ella fue allí y dice que fue. Dice, aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y Dios y Jesucristo no les habló. ¿Qué lugar de privilegio? María no tenía ningún lugar de privilegio, ni siquiera la familia de ella. Él dijo, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son? Entonces acá está hablando de qué lugar de privilegio. Porque si María hubiera tenido un lugar de privilegio, Jesucristo hubiera hecho apartar a todos, hacer un camino y que pase María, y María le iba a poner adelante de todo y iba a decir, esta es mi madre. ¿Hizo eso Cristo? Le dijo, ¿quiénes son mi madre? ¿Quién es mi madre? Dijo, no la conozco. ¿Eso no es deshonrar? Si María hubiera sido la madre,
Jesucristo hubiera pecado porque la estaba deshonrando. Porque le dice, acá está tu madre que te quiere hablar. Y dice, pero ¿quién es mi madre? O sea, ¿quién sos? ¿Quién te conoce? Eso no es deshonrar. Por supuesto que es deshonrar. Pero el punto es que María no era la madre. Porque si María hubiera sido la madre, no habría salvación para nadie en la humanidad. La obra de Cristo hubiera tenido un agujero. Y por ese agujero hubiera entrado la muerte, digamos. O no habría salvación para ningún hombre. Como María no era la madre, Jesús no pecó. Entonces ahí se demuestra claramente que María no era la madre. En el que se encuentra, le pedimos a ella que pueda interceder desde ese lugar. Dice que ella puede interceder. Ella está muerta, no puede interceder. Porque la palabra dice en 7:25 de Hebreo que el que intercede por nosotros es Jesucristo, porque Él es eterno. Él resucitó, Él puede interceder por nosotros. Si María podía hacer algo, era cuando estaba viva. Y cuando quiso hacer, Jesús le reprochó, le dijo, vos y yo no tenemos nada que ver. Mis pensamientos son tan altos como los cielos y tus pensamientos son de la tierra. O sea, ni siquiera sirvió la intercesión de viva, y mucho menos va a servir de muerta, porque no puede hablar. No puede hablar, porque está muerta. Dios se relaciona con ellos, no nosotros. Si ella ni sabe ni nos conoce, ni entiende nuestro idioma. Por eso está toda en la fantasía del señor Alarcón, que María entiende el castellano y que entiende el argentino. Por eso decimos, si Alarcón hubiera vivido 2000 años atrás y si hubiera querido hablar con María, no se hubieran entendido, porque yo hubiera hablado un idioma y él hablaba otro, no se hubieran entendido. Y María le hubiera dicho, pero no te conozco, no sé quién sos. No, pero yo soy Alarcón, el católico, no te conozco, le hubiera dicho María. Ni sé quién sos. No, pero yo te amo, le va a decir Alarcón. Yo no te amo, no sé quién sos. ¿Cómo te puedo amar si ni te conozco? Pero vos sos mi madre. Entonces María hubiera mirado para todos lados. No recuerdo nunca haber tenido un hijo llamado Santiago Alarcón. La verdad, disculpe, señor. Pero si se hubieran entendido. Pero ni siquiera se hubieran entendido porque hablaban idiomas distintos. Hay cantidad de idiomas en el mundo y dialectos muy difíciles de comprender. Aún los dialectos que no los entienden ni siquiera los de su mismo país. Yo he conocido hermanos paraguayos que ellos me contaban que el guaraní, o sea, hablan castellano y hablan guaraní en su país, y dice que el guaraní más dialéctico, digamos, el más puro, no lo entienden ni siquiera los mismos paraguayos. O sea, de la misma nacionalidad de ellos, que ellos entienden castellano y entienden guaraní, pero hay un guaraní que es más fuerte, si se puede decir, más puro, digamos, y ni siquiera lo entienden ellos. Usted imagínese María tratando de entender guaraní, por ejemplo, en este caso, que es un dialecto o un idioma difícil de entender. Nosotros que estamos acostumbrados a escuchar un poco de guaraní, sin embargo, nos cuesta entender el guaraní que es más castellanizado, si se puede decir, pero hay un guaraní todavía más puro que ni siquiera ellos lo entienden. Puede ser que algunos lo entiendan, pero es lo que ellos me contaron, ¿no? Que hay un guaraní que ni siquiera ellos lo entienden. Y si no lo entendieran ellos, ¿cómo lo va a entender María? Y quizá ni existía el guaraní en esa época, 2000 años atrás. Pero estamos tratando para que lo podamos comprender a toda esta situación, que este señor vive en un mundo de fantasía, en un mundo de dibujitos animados, en un mundo de fábulas. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Estaba queriendo decir, no sean fabulosos. No, hay un solo Dios verdadero. No hay otra cosa. Dios está vivo, no está muerto. Para que oyendo también su súplica por nosotros, Dios... Dice que María suplica por nosotros, que los santos... No, eso es mentira, eso es falso. ¿De dónde sacó eso? Que
ponga el texto bíblico. Ellos sacan un montón de textos, pero son inventos. Por eso dijimos que el enamorado ve su enamorada o su enamorado en todos lados. Como dijimos, cuando uno se enamora, o cuando uno es chico o adolescente, etc., nosotros veíamos a la chica cuando nos habíamos enamorado, la veíamos en todos lados, la veíamos en el colectivo, la veíamos que iba caminando lejos, en todos lados la veíamos, escuchábamos su voz. ¿Por qué? Porque estábamos enamorados. Y este señor ve a su ídolo en todos lados. ¿Por qué? Porque es idólatra. Si él está enamorado de un ídolo es porque es idólatra. Si él ve a María en todos lados es porque es idólatra. Si ve a la iglesia en todos lados es porque es idólatra. Si ve a Pedro en la Biblia por todos lados es porque es idólatra. Eso es todo. Así, esa es la idolatría. Ver al ídolo en todos lados y amar sin ser amado. Pueda obrar a favor de nuestra causa. Como dijimos, ellos están muertos, ellos no pueden abogar por nuestra causa, es como el abogado muerto. No puede abogar por nuestra causa porque está muerto. Si hay alguien que intercede, es un abogado vivo, que está en 725 para interceder por nosotros. Y no solamente que está vivo, sino que es eterno. No tiene problemas con la muerte de Jesucristo. No tiene problema. Un abogado puede correr riesgo que el abogado se muera de repente. Pero Cristo es eterno. Ese es el abogado que tenemos nosotros. Un sumo sacerdote. Sin mancha, sin contaminación. Alejado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Inocente, santo. María no era eso. María era humana y era pecadora. Tenía tendencia al pecado. O sea, ella era temerosa de Dios, pero tenía tendencia al pecado, tenía malos pensamientos, se equivocaba, pecaba, como pasó en la boda de Caná, como pasó acá en este pasaje, que dice Jesús que todos estaban haciendo la voluntad de Dios y María no estaba haciendo la voluntad de Dios. Si no estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba pecando. O sea, no era perfecta María. María cometía sus errores, cometía sus fallas y pecaba, por supuesto. Pero eso no es nada, digamos, de otro mundo, digamos, porque todos los hombres pecamos, todos los seres humanos pecamos. No tiene que ser vergüenza para María que diga que pecaba, porque ella era sacada del barro, era descendiente de Adán. Y al ser descendiente de Adán tenía tendencia al pecado, simplemente eso. O sea, pero el idólatra se ofende y dice, no. ¿Por qué dicen que María no pecaba? Porque la tienen como una diosa. ¿Por qué? Porque los dioses no pecan, o Dios no peca. Por eso son idólatras. Ellos dicen, no tenemos a María como una diosa. Pero si dicen que no peca es porque la tienen como una diosa. Porque solamente Dios no peca. A mí me cuesta mucho el tema de, por ejemplo, María y el tema de los santos. Recordá una cosa. Recordá que lo que hace el católico cuando le reza o ora a algún santo, el santo no es la fuente de poder que es capaz de causar lo que nosotros deseamos que sea. Lo que el católico hace es pedirle que interceda delante de Dios. Cuando vos le pedís una intercesión a la Madre de Dios, por causa de su santidad y amistad con Dios, ella se encuentra en un lugar súper favorable en el reino de Dios. Y a causa de ese lugar súper favorable que él dice lo coloca él. Ni Dios ni las Escrituras la colocan a María en un lugar súper favorable. Tendrá su recompensa el día que resucite María, por supuesto. Lo mismo que Pedro, lo mismo que Juan, lo mismo que todos los cristianos recibirán su corona, digamos, porque han hecho la voluntad de Dios. No se han negado a hacer la voluntad de Dios. Pero tiene un lugar. El único que tiene el lugar súper privilegiado, se puede decir de alguna manera, es Cristo, el único. Hay un solo trono, señores y señoras. Hay un solo trono y en ese trono está sentado Jesucristo. No hay dos tronos en el cielo como se imagina el señor Alarcón. El señor Alarcón vive en un mundo de fantasía, en un mundo de cómics, donde está el hombre relámpago, la mujer maravilla, Batman, Robin, el Capitán América, el increíble Hulk, todo esto. Él vive en esa fantasía, como la mentalidad de un niño que vive en la fantasía de sus cómics, de sus superhéroes. Y para él los santos son superhéroes, que vuelan, que se trasladan, que escuchan, que hacen obra, que hacen milagros, que están vivos.
Porque un cómic, un dibujito es un cómic. No está vivo, es una animación, es algo que está... Por eso son dibujos, son imágenes. ¿Por qué? Porque el idólatra, el medio para la imaginación son las imágenes, como bien dice la palabra. Por eso el idólatra se basa en imágenes, porque está basado en la imaginación precisamente. Y nosotros cuando, veíamos nuestros héroes de pequeño, teníamos nuestros superhéroes, y nos imaginábamos que era verdad, que el hombre relámpago iba al rayo de la luz, corría al rayo de la luz, y que la Mujer Maravilla, tenía todos sus... Creo que tenía un avión invisible, tenía un lazo de la verdad, no sé, pero algo por el estilo. Todas cosas así que están en la imaginación del hombre y de la mujer. Y ya el hombre y la mujer tiene tendencia a la idolatría. Lo cual el catolicismo le da rienda suelta a la idolatría y se imagina que los santos interceden, que María está viva, intercede, y que tiene un lugar de privilegio y que tiene un lugar súper privilegiado en el cielo. Eso sale de su imaginación, porque no está escrito eso. Eso no es verdad. Favorable delante de los ojos de Dios en el que se encuentra, le pedimos a ella que pueda interceder desde ese lugar para que pueda interceder. O sea, está negando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que el que intercede es Cristo, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En ningún momento dice la Biblia que María intercede. Y encima, la vez que intercedió allí en la boda de Caná, Jesucristo le dijo: ubicate, María, no tenemos nada que ver vos y yo. Yo soy Dios, vos sos la criatura. Yo sé lo que tengo que hacer. María no puede interceder. Cuando intercedió lo hizo mal. Si lo hizo mal cuando estaba viva, ahora que está muerta, ¿cómo va a interceder? Falso. ¿Por qué? Porque el Señor compone a María en lugar de Cristo. El único que puede interceder por nosotros es Cristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El único que puede hablar con Dios cara a cara, interceder por nosotros, es Cristo, no María. Porque María tenía pecado. Entonces, no tiene esa capacidad de poder interceder por nadie, porque está muerta. Y un muerto no puede interceder. Un muerto no puede hacer nada. Un muerto ha cesado de sus obras. No obra. El señor Alarcón niega las escrituras, porque dice que los que están muertos, los que esperan y están muertos en el Señor, descansan de sus obras. O sea que cesaron de sus obras. No obran más. La misma palabra lo dice. Cesaron de obrar. No obran más ellos. Y si no obran más, no pueden interceder. Que oyendo también su súplica por nosotros, Dios pueda obrar a favor de nuestra causa. Eso es la idolatría. Atribuirle a María el lugar que le corresponde a Cristo. Si María tiene los atributos de Cristo, de poder interceder delante de Dios, María es una diosa para el señor Alarcón. El señor Alarcón es un perfecto idólatra. E irá al lago de fuego si no se arrepiente y no cree en Jesucristo. Y con el señor Alarcón se puede esperar cualquier cosa, como alguien le dijo en la cara. Dice: vos fuiste bautista, fuiste pentecostal, fuiste unicitario, fuiste de todo, dice. Ahora sos católico, le dijeron en la misma cara. ¿Qué me garantiza a mí que dentro de 2 años vos seas budista? El señor Alarcón cayó, no dijo nada. Porque ese es el señor Alarcón, un mar de confusiones. Dice que se bautizó 4 veces. Usted fíjese la confusión que tiene este hombre. Para bautizarse 4 veces. O sea, la mentalidad que tiene. Si está acá es porque está usando a los católicos, los usa porque sabe que le entra un sustento, entonces simplemente para él es un negocio. Por eso niega las escrituras, porque si lo llevamos a las escrituras, se va a descubrir que es un vendedor de mentiras. Lo que el católico hace es pedirle que interceda delante de Dios. Cuando vos le pedís una intercesión a la Madre de Dios, por causa de su santidad y amistad con Dios,
ella se encuentra en un lugar súper favorable en el reino de Dios. Y a causa de ese lugar favorable delante de los ojos de Dios en el que se encuentra, le pedimos a ella que pueda interceder desde ese lugar para que, oyendo también su súplica por nosotros, Dios pueda obrar a favor de nuestra causa. Y leemos en Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este versículo o estos versículos refutan totalmente al señor Alarcón, porque el que está sentado a la diestra de Dios es el Hijo Jesucristo. En ninguna parte de la Biblia dice que María está en un lugar de privilegio o a la diestra de Cristo, como creen ellos. Es absolutamente falso lo que propone el señor Alarcón, la cual es una doctrina de demonios, sacada de las mismas cavernas de Satanás, diciendo que María está en un lugar de privilegio o que los santos están en lugares delante de Dios intercediendo por la humanidad. Ellos eran criaturas, por lo cual no tienen los atributos de Dios, que son la omnipresencia, la omnipotencia o la omnisciencia, o capaz de interceder, porque esa intercesión, esa propiedad incomunicable de interceder delante de Dios por los hombres, por la iglesia, abogando por la iglesia, no la tiene ningún ser humano, solamente la tiene Jesucristo. Por lo cual, el señor Alarcón es un completo idólatra, creyendo y haciendo creer que María puede ocupar el lugar de Cristo intercediendo por las almas. Dicen que los pastores interceden. Se intercede, por supuesto, se pide por las necesidades, porque la palabra misma dice orar los unos por los otros, pero está hablando de personas vivas, de cristianos vivos, que intercedemos, que pedimos a Dios los unos por los otros. Pero no quiere decir que estamos en otra esfera, que estamos muertos, y si tenemos la capacidad, el poder de hablar cara a cara con Dios y pedir por las almas de la humanidad, o los católicos que están en la tierra pueden ser atendidos por Dios porque María habla con el Padre, hace un lado a Cristo y ella habla y pide, intercede. Y Cristo, como lo tienen los católicos, a Cristo lo tienen pintado en una pared. Eso es lo que cree el católico, que la real diosa es María, la intercesora es María. Y a Cristo, por supuesto, lo tienen a un costado, en una pintura, en una estatua, en un yeso, etc. Así que esto es la idolatría, no es otra cosa que darle los atributos incomunicables de Dios, de la intercesión en este caso, que solamente esa propiedad la tiene Cristo, no la tiene ni María, no la tiene ni Pedro, ni Pablo, ni nadie. Solamente Cristo es el intercesor por excelencia, como dice el 7:25 de Hebreos, y lo leemos, y dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre. María está muerta, los santos están muertos, pero hay uno que está vivo y se llama Jesucristo. Y dice viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí no habla ni de María, ni de los santos, ni de Pedro, ni de Pablo. Habla de Cristo. Toda la Biblia habla de Cristo. Por eso el Señor dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Así que lo dejamos por acá y que Dios le bendiga a todos.